que si le gusta unirse conmigo en agradecimiento al Eterno, pues sería muy bien para todos nosotros. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, ya nuestro Eloa, ya uno es. Te damos gracias, Abacadosh, por este día, esta oportunidad, por nuestra vida, por las bendiciones, por todo lo que nos has dado, a mí, a mi familia, mis hermanos presentes, sus familias y todos los que nos rodean. Bendecimos también, Abacadosh, tu santo nombre, por la vida de todos los que van a ver este video. Esperamos, Abacadosh, que sea bendición para ellos también. Te damos gracias también, Abacadosh, por la vida de ellos y por todo lo que usted les ha permitido vivir. Rogamos, Padre Celestial, que cada uno torne a bien cualquier detalle, cualquier etapa de la vida que se le permita vivir. Que todo tiene un propósito, que logremos comprender eso. Mientras usted nos siga ayudando, dándonos sabiduría, ayudándonos a comprender su palabra y sobre todo, Abacadosh, dándonos las palabras adecuadas para poder ser exponentes de la misma, de tu santa palabra. Que no seamos nosotros, Abacadosh, ni nuestros propios instintos, nuestras propias percepciones, las que se interpongan entre tu palabra y las almas. Guíanos, Abacadosh, guíanos a la verdad. Tu palabra es verdad. Lo pedimos en el nombre de nuestro Mele Yahshua Mashiach. Amén. No sé, queridos hermanos, conmigo están aquí mi hermano José y hermano Oscar, y pues me gustaría saludarlos. Ellos la están viendo ahí, así que son un honor que estén aquí conmigo y compartiendo la palabra del Eterno. Eso es lo mejor. Gracias por su tiempo, queridos hermanos, y como pues habíamos hablado el sábado pasado, mi hermano me pidió que hablásemos un poco de lo que es historia o la terminación iglesia que aparece en las escrituras. Y pues, como ustedes sabrán, queridos hermanos, que esa historia pues es sumamente muy extensa, es muy difícil hablar de ella en todos sus detalles, así de que con la ayuda de muchos historiadores también hemos elaborado allí un pequeño estudio y esperamos pues que sea de bendición. Quizás no satisfaga todas las exigencias de lo que deseamos, pero pues a lo mejor ayude, y pues ya eso es ganancia. Sí, sí. Así que de entrada tenemos que darnos cuenta que hablar de iglesia, tenemos que rastrear desde su origen, y al rastrear prácticamente el origen, entonces estamos abarcando más de 4000 años de historia. Y alguien podrá decir, bueno, pero que no son 2000 años, ¿verdad? Porque pues la mayoría de personas, como usted sabe, que la mayoría de personas piensan de que iglesia o el término en sí se dio o se empezó a dar
nada más hace 2000 años. Y pues es comprensible de que la gente tenga esa percepción de que eso es un tema de 2000 años, que no tiene más historia atrás o antes de 2000 años. Entonces, y es porque así se les ha enseñado. Lo único que yo pues aconsejaría es que entiendo de que uno se deje guiar por nuestros líderes o por el líder, pero también nosotros como receptores tendríamos que hacer un poco de nuestro trabajo, hacer un poco de investigación para asegurarnos pues prácticamente de que el tema que se está haciendo tenga base histórica, base bíblica, y ya con eso podemos partir. Así que hoy intentaremos rastrear desde el original y desde la historia, el origen y significado de la palabra que hoy se conoce como iglesia. Porque pues, como les digo, tiene su contexto. Aunque hoy en día el término iglesia se relaciona fuertemente con la definición cristiana de iglesia, o sea, está relacionado con eso. Sus raíces no comienzan ahí, son más profundas. Todo comienza primeramente, pues tenemos que decirlo, todo comienza con Israel. Y Israel y el idioma hebreo. Así la palabra que hoy es conocida en todo el mundo cristiano, religioso, como iglesia, en realidad tiene sus raíces, esa frase tiene sus raíces en el idioma hebreo. Así que la palabra que fue traducida como iglesia es una traducción de la palabra griega eclesia. Es que en el griego es eclesia, en español que nosotros decimos iglesia. Pero esta, o sea, la del griego, eclesia, esta, a su vez tiene sus raíces en el idioma hebreo. Idioma, por cierto, en el que fue dada la escritura. Porque pues, aunque hoy en... Dígame. En hebreo, ¿cómo es? ¿Calahás? ¿Cómo es? Oh, eso lo vamos a ver, Cajal. Cajal. Sí. Entonces, si el problema de que como la gente si se va al hebreo y lee Cajal, no lo va a relacionar con la iglesia porque ve que son bien, o sea, no se ve que tenga ninguna conexión. Ajá. Y traducido al griego fue que ya dijeron eclesia. Suena un poco más concuerda. Ya. Inclusive, o sea, que todas las traducciones son las que nos han llevado de paso en paso, como le digo, quizás alejándonos un poco del verdadero significado, quizás en algunos casos no sin intenciones malévolas, y en otros casos quizás hasta ya con esas intenciones. Así que así en la Septuaginta, la versión griega de la Biblia, y por cierto, ya es sabido yo creo que esto ya lo sabe todo el mundo, que lo que se conoce como la Septuaginta, la historia de eso es de que 70 sabios judíos fueron los traductores de lo que se conoce ahora como Antiguo Testamento, que se llama Tanaj, lo que tradujeron del hebreo al griego por primera vez la Biblia. Entonces lo hicieron prácticamente lo más cercano posible. Obvio de que cuando ellos
muchas cosas quedaron, le puedo decir, solo entre comprendidas, que le podían comprender solo entre los sabios. Por ejemplo, cuando pusieron Señor, pues Señor es una palabra común. Más entonces, en aquel entonces, toda persona que pertenecía a la burocracia, que era terrateniente, que era parte quizás del Senado, todos eran señores. Entonces, eso era común. Decir Señor no era tan, ¿me entiende?, grande. Ahora, cuando los sabios traducen Señor, sabiendo que se están refiriendo a Kadosh Baruj Hu o a uno de los nombres del Eterno, ellos sí sabían de que eso estaba por encima de todos estos señores de acá. O sea, el título en sí, eso en su mente, por lo menos en su mente, en su percepción, saben de que allí está uno de los nombres de Kadosh Baruj Hu. Y no es un señor cualquiera de esos de acá. Sí, entonces, ya en espiritual. Si yo lo leo con mi mentalidad occidental. Ahí está el problema. El otro día, por cierto, y mire qué bueno que dijo eso, porque el otro día, por cierto, yo estuve viviendo un pequeño debate entre algunas percepciones distintas, donde uno decía de que si Jesús es Dios, que si Jesús es Señor, y Jesús mismo dijo que no le puede servir a dos señores, ¿cómo entonces aquel le decía que Jesús no es Dios? Si Jesús es Señor y no se le puede servir a los señores, entonces, y si Jesús es Señor, entonces prácticamente ahí lo está diciendo todo, de que Él es el Señor y es el Dios y es Jesús y es todo, ¿me entiende? Pero eso es desconocer. Serían contradicciones, ¿verdad? Exacto, porque se desconoce. Ajá. ¿Ve? Entonces, no es lo mismo ser Señor, porque abajo de eso hay señores. Por es que los títulos, ¿de acuerdo a los títulos? Señor de señores. Ahora, ¿por qué Yeshua prácticamente debe ser llamado Señor? ¿En qué sentido? Si él mismo dijo que el Abba es mayor. Al decir eso, él está dando a entender de que él no está poniéndose a la par de. Señor no sería porque él está más arriba que él. No, la razón es, no, él sí, Yeshua, obvio que sí, que por eso Señor, además de ser el rey de Israel, entonces todos los reyes son señores, obvio. Pero precisamente la razón por la que Yeshua dice que no se le puede servir a dos señores, siendo Yeshua un señor, es porque la enseñanza que él está transmitiendo no es suya. En el momento en que la persona obedece la enseñanza de Yeshua, no está obedeciendo a Yeshua en sí, sino a Hakadosh Baruj Hu. Así es de que obedecer a Yeshua es obedecer, y ¿me entiende? Por eso es que esta gente desconoce ese sistema. No, por eso es que ellos decían de un señor y otro señor, no pueden haber dos señores. Pues sí, dos señores sí. Por ejemplo, si Yeshua hubiera hecho como Señor, hubiera hecho su propia enseñanza y el Eterno ya había dado una como Señor también, ahí tuviésemos dos señores y dos puntos de vista diferentes. ¿Y a qué se refería cuando dijo no pueden servir a dos señores? Precisamente a eso, cuando dice, bueno, en primer plano, lo que estaba, esa palabra es usada con el sentido de las riquezas y al servir al Eterno. Eso ahí. Pero pues obvio de que como eso va más allá, entonces ya toca las enseñanzas. O sea, lo que Yeshua está haciendo lo que el Señor ha dicho. Todos los que obedecen a lo que Yeshua ha dicho no le están obedeciendo a Yeshua en sí. Sí, por eso es que yo entiendo cuando él dice, el Abba y yo somos uno. Por eso es que lo que está diciendo es, o sea, así como se entiende que no se le puede servir a los señores, porque en el hecho mismo de que en el momento en que usted obedezca a Yeshua, no es Yeshua que está obedeciendo. No. Porque la enseñanza que él está trayendo o explicando es de Hakadosh Baruj Hu, quien es el Señor. Entonces,
tanto en este sentido, tanto Yeshua, que lleva el título de Señor, aún Yeshua mismo está sirviendo a ese Señor, porque está al servicio de. Por eso se conoce abodá, o sea, un servicio. El servicio del Eterno. O sea, que Yeshua, ¿cuándo es que Yeshua empezó a hacer su servicio al Eterno? Pues después del bautismo. Antes no. Antes estaba preparando para eso. ¿Y cómo se preparaba? Estudiando Torah. Sí, entonces, así que en la Septuaginta, la versión griega de la Biblia, por cierto, que ha sido traducido por hebreo, así la palabra hebrea traducida al griego, lo que suena eclesia, en hebreo es kahal, que se escribe o se pronuncia de esta manera, como usted podrá ver, así, kahal. Si ya la vamos a ver escrita más abajo como en hebreo. Así que así, del idioma hebreo al idioma griego, kahal, eclesia, y del idioma griego al idioma latino, adivine, asamblea, asamblare, por cierto. Y también viene como sinónimo de la sinagoga también, ¿verdad? Son sinónimas, o sea, no hay distinción. De latín al inglés, como church, algo así, ¿no? Y del inglés al español como la iglesia. Entonces la gente se queda aquí, iglesia, perdiéndose todo ese proceso histórico que ha sufrido, ¿me entienden? La Biblia mientras ha sido traducida. Así la palabra hebrea, kahal, después de haber sido traducida por todos estos idiomas, fue plasmada en la Biblia Reina Valera como la iglesia. Y la gente hasta ahí llegó, parte de allí, dejando toda la raíz detrás. O incluso incluso hasta el nombre de Yeshua, parece que estuve investigando y ese nombre Jesús como que era el nombre del hijo del dios Hades griego, ¿verdad? Parece. Bueno, casi suena igual. Como quizás los idiomas. Jesús, porque Jesús en español es Jesús. Sí, pero yo creo que el acrónico que los hebreos, que no creen que Yeshua sea el Mashiach, compusieron, y allí cuenta no solo la expresión, sino también la intención, porque aunque suene igual y quizás escribe igual, no sé, la intención con la que los Yahudim mencionan ese nombre es, de hecho, lo que quiere decir es que su nombre sea borrado. ¿Ve? Distinto. O sea, son como siglas, ¿me entiende? Como las iniciales de toda una frase, y juntas suena así como usted dijo, lo que ellos quieren decir es que su nombre sea borrado, porque pues en una manera de rechazo, porque usted sabe que lo rechazan como Mashiach. La palabra eclesia aparece en la versión griega antigua del Tanaj, conocida como la Septuaginta, muchas veces, y se usa a menudo para hacer referencia a Israel, y esta parte creo que la gente no la sabe, mucha al menos, que esa palabra aún, o sea, que mire que bien, porque en el momento de que la persona que diga, bueno, yo no sé hebreo, entiéndase, yo entiendo, no sabe hebreo, ok, está bien, entonces puede leer la Vulgata, o sea, ¿cómo es la Septuaginta? Y la Septuaginta, que fue la traducción de los 70 sabios hebreos al griego de las escrituras, esta tiene eclesia. Pero resulta de que cuando esa palabra está, toda la traducción que ellos hicieron de la Septuaginta, no es del Nuevo Testamento, es de lo que se conoce como Antiguo Testamento, y ahí es donde aparece iglesia. ¿Cómo entonces venir a suponer hoy de que iglesia solo es del Nuevo Testamento para acá, cuando toda la Septuaginta que traduce iglesia, ¿entiende?, está relacionada con la historia de Israel en el pasado?
Y aquí entramos en una situación un poco complicada, porque si Hakadosh Baruj Hu tenía una iglesia ya en el Tanaj, y ahora tiene otra iglesia en el Brit Hadashah, entonces tiene, adivine cuántas novias o esposas. Sí, solo de ver qué era, cómo actuaba esta iglesia allá y cómo actúa la iglesia y qué diferencia hay, qué es lo que está haciendo. Eso es lo que vamos a ver. Sí. ¿Había alguna diferencia en cuando se empezó el movimiento registrado en el Taná o en el Brit Hadashah? Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es esta iglesia en el Taná? ¿Qué libro es de Barín? Deuteronomio. Sí, es Deuteronomio. En la Septuaginta, eclesia, incluso se utiliza como sinónimo de la palabra griega sinagoge, en griego, palabra que se ha transliterado como sinagoga, entendiendo que sinagoga prácticamente no es el grupo de personas en sí, sino el lugar donde donde se congrega, o sea, la gente, que es un tanto distinto. Además, sinagogue en la Septuaginta a veces se refiere a gentiles, y en la Septuaginta, o sea que se dice ese mismo título de eclesia en la Septuaginta, vuelvo a repetir, se le aplica a Israel y se le aplica a los gentiles en el Tanaj. Entonces, pero no existía iglesia en ese entonces como cristiana, no existía. No existía solo Israel como pueblo, no como iglesia en el sentido de como hoy se toma. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad iglesia lo que significa es una reunión, o sea, un grupo de personas reunidas. Y eso puede ser con cualquier objetivo, no necesariamente para hacer un culto al Eterno. Cualquier reunión. Puede ser que política, puede ser administrativa. Pues usted sabe que en cada compañía hacen reuniones, que es lo que se conoce como, tenemos reunión o sesión. Y eso, ese grupo ahí reunido, escuchando que para tomar decisiones y cosas por el estilo, eso es prácticamente una eclesia en el griego. Independientemente si es para adorar a un Dios, ¿me entiende? O eran cristianos, o eran judíos, no importa, eso es una palabra que no tiene un destinatario específico. Estos hechos indican que en las escrituras no hay una distinción tan marcada entre la iglesia e Israel como el problema está que aquí es donde los que promueven esta diferencia son los que enseñan el dispensacionalismo. ¿Usted sabe qué significa eso? ¿Qué? Dispensacionalismo. La doctrina del dispensacionalismo se puede explicar más o menos así. Ellos piensan o enseñan de que Adán, o cuentan el tiempo como por etapas, una dispensión. Por ejemplo, en el tiempo de Adán, antes de pecar, ellos le llaman la era o la dispensión de la inocencia. Cuando pecó, pues ya cambió y ya está en otro nivel, en otra área, en otra dimensión, si lo podemos llamar así, si me entienden. Sí, ahora ya no es inocencia. Luego se vivió un tiempo, según ellos, así, y luego vino la ley, y se conoce como el tiempo de la ley. Después vino la gracia, y al igual que la inocencia quedó relagada en el pasado, que ya no existe un inocente, ¿me entiende? De ahí en adelante,
Lo mismo en la Torá, quedó rezagada en el pasado y que ahora es la gracia la que está en vigor o funcionando. Eso es dispensación. A eso se le conoce el dispensacionalismo. Luego, después de la gracia, que abarca un periodo desde que aproximadamente 2000 años, viene la otra etapa, que sería el reinado milenial. Y así sucesivamente, ellos así cuentan, marcan tiempos, que este tiempo no se involucra con aquel, ni este con este. Está Pero- captando. Sí, pero entonces, ¿por qué van a citar algunos versículos del Antiguo? Esa es una buena pregunta. Si no lo necesitan, ya que Exacto. ya pasó, entonces Exacto, ¿vio? O no sea, tengo que tocar eso. Entonces. ese es el punto. Entonces, por eso le digo, por eso estamos viendo que, o sea, en ese sentido, ya con esa mentalidad, nos damos cuenta que la doctrina del dispensacionalismo no es correcta. Primero porque ella hace ese error. Luego viene el otro error que es garrafal, porque va en contra de toda la escritura. Sí, porque entonces ya lo que me decía ya, que no matará, entonces ya lo tengo que hacer porque ya no Sí, vale. porque como aquella parte quedó relegada, Ujú. ahora está en otro, Sí, en otro, ¿me entiende? Como quien dice, ¿qué? O ya no estás en Estados Unidos, estás en qué, en tu país, ¿me entiende? Ya las leyes de aquí no te aplican allá porque pues, así lo ven ellos. Entonces, sin embargo, el error más garrafal es este, de que al hacer eso ellos lo que intentan es mostrar una diferencia entre Israel y la iglesia y mantenerlas paralelas, bueno, en algún tiempo no existiendo, porque cuando esto se inventó Israel no existía como pueblo, como estado, como país, pues vaya, no existía. Entonces la iglesia era la que pujaba y Israel no existía. Israel estaba distribuido o expatriado entre todas las naciones. Hoy que Israel ya es país otra vuelta, lo único que les quiero decir, no, es que son dos. Y esa es la idea que están llevando para, o sea, esta es la doctrina que intenta marcar esa diferencia y mantenerlas así. Claro, esto va a ser tirado al piso, obvio, esta teoría va a ser tirada al piso a medida avancemos en el tema que los ocupa. Así que, pero ellos entendamos que de allí viene la idea del dispensacionalismo, viene la idea de separar dos pueblos y de mantener, o sea, iglesia e Israel, que una cosa, inclusive hay personas que piensan de que hay versículos en la Biblia que se aplican a la iglesia y otros a Israel. Pero hay que irlos entresacando de un lado a otro. No sé cómo lo hacen, pero eso enseñan. Y imagínate lo complicado que será hacer eso. Muchos dispensacionalistas han enseñado que Israel no es la iglesia y que la iglesia no es Israel, contrario al principio establecido en la Torá, en los profetas, por Yeshua mismo y por todos sus talmidim. ¿Por qué? ¿Qué dice la Torá con respecto? Dice, sucederá, por ejemplo, estamos leyendo aquí el Deuteronomio o Devarim en hebreo, Devarim, capítulo 30, verso 1 al 5, por cierto, todos estos versículos vamos a leer que dice, oiga, solo preste, voy a leerlo. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti, ya sabemos que ese ti es Israel, porque es Moisés hablando a Israel. Nunca vamos a pasar por alto que en esas asambleas que tiene enfrente Moisés allí, ¿verdad? Es sumamente enorme, es grande. Sí. Pero está Israel y está la multitud mixta también. Así es que hay mucha gente ahí todavía. Y a eso se está dirigiendo Moisés y les dice, sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, oiga, o sea, tiene que venir, es un hecho. Israel no se puede librar de eso. ¿Ve? La Torá lo está diciendo. Si esta traducción está bien, pues aquí se dice de que va a venir tanto la bendición como la maldición para Israel.
Y dice, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. O sea, ¿qué es lo que estaba ahí delante de ti? La Torá. Dice, y te arrepintieres en medio de todas las naciones. Oiga, o sea, que Israel iba a ser sacado de la tierra y distribuido entre las naciones, está profetizado desde la Torá. Sí que te dando la idea, o sea, que Israel salga, ¿me entiende?, a las naciones, así a vivir entre las naciones, no vive en su propia tierra. Recuerda que acabamos de decir que Israel no existía como país, que aproximadamente 1800 años no existió como país, por no decir casi 2000 años. Solo una vez fue esparcido, varias veces. Lo ha hecho. Ha sido varias veces, pero la que más ha durado es esta. Sí, la que se dio en el año 135, después de la era, después de la ascensión del Mashiach. 135, esa es la que más ha durado. No fue en el 70, la misma del 70, ¿no? Pues sí, la destrucción del templo. Porque todavía en el 70 hubo una revuelta. Sí, hubo una revuelta judía intentando votar en el 70, intentando sacar al ejército de Roma de ¿cómo lo que decir? De la invasión, vaya. Sacarlos, así como habían sacado a los griegos, ¿se recuerda? En los tiempos de Hanukkah. Ahora ellos querían hacerlo una vez más, sacar a los romanos. Y bueno, ahí no lo lograron, en el año 70 no lo lograron. Pero 70, se llevaron todo ese tiempo, en el 135 volvieron a quererlo hacer. Entonces fue que llegó el general Tito y barrió con todos ellos. Y ya no les, como estábamos hablando la vez pasada, que no les dieron chance de que ni se acercaran ahí. Y Roma, para deshacer todo vestigio o conexión hebrea o de judía con la tierra de Judá, le cambió el nombre tanto a la capital, que en ese entonces era Jerusalén, fue llamada Aelia Capitalina. ¿Recuerda que hablamos de eso? Y a la tierra en sí, ya no dejó de ser tierra de Judá, se convirtió en tierra de Palestina. Y usted sabe qué es lo que eso significa. O sea, que prácticamente, en otras palabras, lo que Roma está diciendo es que le quitamos la tierra a los judíos y se la estamos dando a los filisteos. O sea, se la están traspasando. La tierra de Judá en ese entonces hoy es Palestina. No. Hoy es la tierra que está en el país de Palestina. Bueno. Sí, o sea, prácticamente es lo que, lo que se conocía como Judá, ahora se conoce como Palestina. Exacto, hoy lo que se conoce como Palestina. Pero ese fue un título que le dio Roma. Sí. En realidad, en la Biblia eso no cambia, ¿me entiende? O sea, una cosa es que los hombres hagan cosas, pero ese es el territorio de Israel. Pues hay temas de eso también que le hemos tocado, donde el Eterno promete que esa tierra se la va a dar, y bueno, es otro tema. Pero dígame. ¿Y solo fue la única ciudad que le cambiaron, porque he escuchado que también a Jericó también le cambiaron el nombre? Parece que eso ahora le pertenece, no sé si es ¿cómo que se llama? A los palestinos ahorita. Sí, los palestinos tienen esa ciudad. Yo el otro día estuve viendo unos videos de cómo, bien bonito la tienen. Sí, y de hecho dicen los judíos que Palestina no es un país que sea propio, sino que es parte de Israel. Ellos dicen que no, que ellos lo invadieron, que es tierra de ellos. Los palestinos, los israelitas. Sí. Pero o sea, la historia bíblica es esta. Los palestinos, que son los filisteos, son los mismos. De hecho, Palestina creo que no sé de qué idioma viene, pero en realidad en hebreo quiere decir filisteo. Palestina, filisteo es la misma, o sea, pero la tierra de los filisteos, la cual nunca el Eterno no se la dio en las escrituras, no se la dio, es Gaza. Gaza es la tierra de los filisteos, y ellos se han saltado. Ves que Gaza es una esquina pegada al mar, a Egipto, o a la península de Sinaí, Israel y el mar Mediterráneo. Es una fajita pegada en esa esquina.
Entonces ellos lo que han hecho es saltar de esa barda, como Israel no estaba, entonces adueñarse de todo, Más, ¿me entiendes? Ahora que Israel llega, pues allá su tierra ocupada, Ajá. y ahí están los problemas. Entonces se mistiaron y empezaron a pelear, y ahora pues, usted sabe, ya. Bueno, entonces, pero esa tierra es la tierra de Judá, o el territorio de Judá, ¿me entiendes? La que se le... hablando de las dos tribus del sur, a la parte norte, que se conoce como Galilea, Samaria, todas las partes pegado al Líbano, ese es el territorio de las 10 tribus, que sería el otro. Bueno, entonces está diciendo acá, bueno, nos desviamos hasta allí, dado el caso de que tocamos el hecho mismo de que Israel haya salido de la tierra estaba profetizado desde la Torá. O sea que el Eterno no le tomó de sorpresa eso. El Eterno sabe que Israel no va, en algunas generaciones, no iba a llenar las medidas exigidas, ¿me entiende?, para mantenerse en la tierra, e iban a ser sacados de ahí. Y así fue. De hecho, una de las razones, o sea, cuando los judíos, no las 10 tribus, sino los judíos fueron sacados de su tierra por Nabucodonosor, ¿sabe por qué fueron sacados? Porque los judíos no habían dejado de trabajar la tierra los sábados anuales, el año 7, pues vaya. Porque Israel está supuesto a trabajar 6 años en la tierra, el 7º dejarla descansar. Y ellos trabajaban sin parar. Parece que tenían 400 años de estar viviendo allí, incumpliendo el mandamiento de no trabajar el 7º año la tierra. Entonces el Eterno lo que hizo fue sacarlo para que la tierra descansara todos los años rezagados. O sea, como quien dice, tú no lo descansas, pero yo te lo estoy tomando en cuenta. Va a haber un tiempo en que todos los años yo los voy a... Y así pasó. Y no lo hacían inconscientemente, pero ellos sabían, ¿verdad? Pues la Torah lo dice. Porque una cosa es que yo no lo sepa, ahí sí ya... Sí, que no lo sepa o que no lo diga en los libros que yo lo estoy leyendo o estudio, ¿entiendes? Entonces, 70 años le debía, por decirlo de esa manera. 70 años fuera a la Babilonia. Jeremías lo profetiza, tú sabes eso. 70 años. Entonces a los 70 años se da el decreto de regresar. Y muchos judíos regresan, aunque no todos, usted sabe que no regresaron todos. Y volvieron a poblar su área. Y pues ahí cuando nació Yeshua, ya sabemos el resto. Entonces, sin embargo, las 10 tribus, no, las 10 tribus se fueron antes que los judíos, pero no por eso, se fueron por idólatras. Porque el rey como hemos hablado, el rey de las 10 tribus hizo 2 becerros. Se recuerda que hablamos de eso. Puso uno en Betel y el otro en Dan. Y le dijo a las 10 tribus, suficiente tiempo han ido a Jerusalén. Aquí Israel, aquí tienen los dioses que te liberaron de Egipto. Y la gente ahí hizo culto. Yo no sé qué tanto los obligó, ¿me entiendes? Pero, porque sin duda, como era el rey y tenía ejército, quizás puso vigilantes, qué sé yo, ¿no? Que no dejara pasar gente, o puso quizás por la multas que él tenía, y puso las reglas que decretaba, y eso la gente quizás puso en las fronteras con Judá, ha de haber puesto vigilantes, que el que se pasa no regrese o lo mata, qué sé yo, ¿no? Pero la verdad es que las 10 tribus encantadas adorando ahí. Y por eso fue que, si usted ve que la mayoría de profetas pequeños van dirigidos a estas 10 tribus, diciéndole que retornen a la Torah. Y como no quisieron, entonces el Eterno dijo, en el libro de Oseas, ¿se recuerda que leímos? Ya no más mi pueblo, ¿se recuerda que leímos la vez pasada aquí? Sí. Ya no más mi pueblo, o sea, les dio un tiempo, los buscó, los rogó de una manera y otro, y como no quisieron, entonces les dijo, ya no más misericordia, ya no más mi pueblo. Ahí entró Samanasar, los agarró, y hoy lo vamos a ver aquí inclusive más adelante. Entonces, esto es incumplimiento de esto, sí, eso iba a pasar.
Entonces dice, y te arrepientas en medio de todas las naciones a donde te hubiese arrojado el Eterno tu Elohim, y te convirtieres al Eterno tu Elohim, y obedecieres su voz, Shema, ¿te acuerdas? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai, es esto, y obedecieres su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy. Ahí lo tiene Moisés, todo el pueblo está ahí presente. Yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, este es un requisito. Si eso no pasa, la promesa espera. Sí. Es así. Dice, entonces el Eterno hará volver hasta que suceda que esto. Dice, oír la voz del Eterno, nosotros, nuestros hijos, y de todo corazón y con toda nuestra alma. Cuando eso sucede, el Eterno va a empezar. Yo no sé cómo lo va a hacer, pues él sabe. El requisito de nosotros es este. Si somos parte del pueblo, si no, pues no vamos a rezar en ningún lugar, porque si yo soy de la nación, yo voy a estar en la nación mía, no voy a tener que ir allá. Estamos en el lugar correcto. Exacto. Nativo, ¿se recuerda? El nativo y el que fue a vivir allá y que tiene que regresar. ¿Ok? O sea, es así. Entonces el Eterno hará volver a tus cautivos, porque para Israel no estar en su tierra es estar cautivo, aunque ande haciendo sus propios negocios y le vaya bien. Eso es estar cautivo. Claro, ahora no está opresado por un rey. La economía lo tiene porque pues están con ese afán de hacer dinero y todo eso. Eso lo tiene prisioneros. Entonces dice, de ya de volver a tu cautivo, y tendré misericordia de ti, y volverá, dice, y volverá el Eterno, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieses esparcido, el Eterno tu Elohim. Aún, oiga usted, aún dice, cuando tus desterrados, o sea, los que han sido llevados, aún cuando tus desterrados, dice, estuvieren en las partes más lejanas que hay bajo el cielo. O sea, no importa dónde estén, si cumplen el requisito, el Eterno se va a encargar de traerlo. Eso es lo que la Torah está diciendo. Como le digo, lo que ha sucedido en todo lo demás a lo largo de la historia, la Torah es la base. ¿Vio? Dijimos, jamás de cielo, de allí te recogerá el Eterno tu Elohim, y de allá te tomará. A esto es lo que le llaman rapto, agarrarlos de allá y traerlos de regreso. Eso es lo que la iglesia o el cristianismo confunde con rapto. Dice, te tomará y te hará volver, retornar. ¿Se recuerda la palabra retorno? Arrepentimiento, ese retorno, chubá en hebreo. De eso se trata, retornar. Dice, y te hará volver el Eterno tu Elohim a la tierra. ¿A dónde? ¿Al cielo? No, a la tierra que heredaron tus padres. Y luego dice, y será tuya, de la descendencia, obvio, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Pero hay un requisito primero que cumplir. Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 6 dice, mire, Segunda de Reyes 17, 6 dice, en el año 9 de Oseas, ya aquí estamos hablando más adelante en la historia, cuando el pueblo ya está dividido, ¿verdad? En el año 9 de Oseas, dice, el rey de Asiria, dice, tomó a Samaria. Tomar significa capturarla. Y los puso, o sea, la tomó y agarró a la gente, y dice, y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. ¿Sabe qué es medo? Los medos persas, ¿sabe quiénes son hoy? O lo tiran. Irán. Hasta allá fueron regados las 10 tribus. Por todo eso. Allá, las 10 tribus.
Por cierto, nunca volvieron a ocupar su territorio las 10 tribus en sí. Porque se recuerda que lo que el rey ese hizo fue sacar a la gente de allí, regarla allá y traer gente de allá y meterla acá. Hizo una mezcla de gente. Porque es aquí, Jeremías capítulo 30, Jeremías 33 dice, porque he aquí vienen días, dice el Señor, en que restauraré de la cautividad a mi pueblo Israel y a Judá. ¿Vio? A mi pueblo Israel y a Judá, los dos pueblos, no hay más. Ha dicho el Señor, lo haré volver a la tierra que di a sus padres y tomarán posesión de ella. Esto tiene que suceder porque no, la Torah no se cumple. Y si no se cumple la Torah, ¿qué es lo que debe cumplir entonces? Juan 10:16. Ya estamos en el Rey Hadashah. Y miren lo que dice. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. ¿Quién cree usted que está diciendo eso? Yeshua. ¿Es diferente a lo que hemos leído allá? ¿O tiene conexión? Sí, tiene conexión. Sí. ¿Ok? Así ellas escucharán mi voz. O sea, la voz de Yeshua, o sea, la enseñanza de él, y habrá un solo rebaño, no dos como el dispensacionalismo intenta transmitir. ¿Captó? Es que así debería ser un solo rebaño. Aquí, Yeshua está diciendo esto. Si yo me paro y digo, no, la iglesia es una, Israel es otra, estoy en contra de este mensaje que Yeshua, y quién soy yo para decir que Yeshua, que ¿me entiende? que esto que está haciendo Yeshua acá no va a suceder, sino que va a suceder lo que yo estoy diciendo. Aquí Yeshua está diciendo, voy a volver a decir, Juan 10:16, dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, y también dice, a ellas debo traerlas, así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor, no dos más. Y si alguien le presenta o me presentara a mí o le presenta a usted, querido hermano que está viendo el video o va a ver el video diferido, si alguien viene a usted con buena enseñanza presentándole que hay dos pueblos, Israel y la iglesia, entiéndase que para que eso sea cierto debe de haber un líder, un guía, un pastor en la iglesia y otro en Israel. Bueno, sí hay dos pueblos, literales. ¿No? Literales, hoy sí. Hay dos pueblos, pero ¿por qué hay dos pueblos? Porque no hemos caso a estas palabras. Ambos. Ambos, exacto. ¿Ve? Entonces, ¿se acuerda que dice la escritura de que el profeta ¿quién se para en la brecha? ¿Cuál es la brecha? Para que haya una división, debe de haber una brecha. Es la brecha. ¿Quién se para allí? ¿Y cuál es el mensaje que va a decirle? Obvio de que hay unos que están dentro de. El llamado no es a los que están dentro. ¿O sí? El llamado es a los que están afuera. De hecho, Yeshua dijo, yo no he venido, ¿recuerda que hemos visto esa enseñanza? Yo no he venido a llamar a justo, a pecadores. Si aquí no es pecador, aquí quieren salir y están quebrantando la Torah. Bueno, y puede estar adentro, pero si no hace caso al llamado, también está afuera todavía. Sí, también está afuera. Pero ya no está afuera físicamente, sino en un sentido espiritual. Exacto. Ahora, pero esto no es espiritual. Estas palabras deben de cumplirse literalmente. Ahora, esas palabras, para que sucedan literalmente, internamente o espiritualmente, si le podemos llamar, el pueblo tiene que cumplir la exigencia que hablamos. Volverse, no dice volverse física, de corazón, o sea, hablando de la parte interna. Volvernos. ¿Y cómo es que nos volvemos al Eterno? Bueno, si usted nació en una de las naciones que tienen varios dioses y uno de esos dioses de esa nación es suyo, tiene que renunciar a ella, a él, a ese Dios, y volverse al único Elohim verdadero. Aunque físicamente no esté en Israel, usted ya está volviendo, ¿me entiende? Cumpliendo
requisito. Es el requisito. Y ese es el más difícil, espiritualmente. Hacerlo espiritual. Ese es lo más difícil. Sí, porque también, Porque hay mucha gente que está bien arraigada. sí, porque es que también algunos piensan, ¿verdad?, de que por no ser uno israelita, pues, No pero tiene no, parte ahí. ajá, no tiene, No debe, no, y no es así. Sí, pero no es así. Acordémonos que Y no debe cumplir la Torah por no ser Ujú. israelita, por no ser del pueblo perteneciente al pueblo de Dios. Ajá. Piensa que aquello es para el pueblo de Dios. Y que para nosotros que no somos parte del pueblo de Dios, no nos concierne demasiado ese reglamento. Entonces, eso es lo que es el resultado de enseñar la teoría del dispensacionalismo. Sí, pero eso ya es por conveniencia, porque cuando necesito algo, pues voy y cito allá. Entonces, así tampoco. sí, es así. Cuando necesitan corroborar algo, se van Ajá. allá y después brincan acá. Ajá. Pero Y cuando no quieren cumplir algo, como que no les Ajá, conviene, ahí eso eso lo van no allá. nos toca a nosotros. Eso es para Israel, no. Ahora, sí, ese es ya leímos lo que dijo la Torah y los profetas, ¿no? Que van a volver de vuelta, van a ser esparcidos, van a regresar y van a ver siempre un solo pueblo. Ahora bien, Yeshua lo corrobora en este capítulo, en este versículo. Obvio de que hay más, pero pues no podemos leer todos los versículos, es una multitud de versículos, el tiempo avanza. ¿Cambió después de Yeshua la situación? Miremos qué dice Efesios capítulo 2, verso 14 al 18. Efesios 2, 14 al 18. Si cambió después de Yeshua la situación, esto nos diría diferente. Pero si esto no cambia, entonces hay más pruebas en contra de una idea divisoria. Quien quiera que la presente, no importa que sea teólogo, que sea reverendo o se llame profeta, no importa. Si va en contra de los principios establecidos en la Torah, los profetas y los evangelios y las cartas de los apóstoles, que es todo lo que tenemos, ¿qué nos queda entonces? Efesios 2, 14 y 18 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos, ya vimos la división, ¿no? Que de ambos pueblos hizo uno. Y como estuvimos comentando el Shabbat pasado con el brother, que él me dice de que eso está en vigencia. Exacto, está en vigencia. Aunque todos los requeridos para que esto suceda ya fue aportado en los mundos espirituales, aquí no sucede. ¿Por qué no sucede acá? Porque todos intentamos meter nuestras propias opiniones y no aceptamos lo que dice la Escritura. Por eso es que se mantiene esa división. En el momento en que nosotros dejemos de exponer nuestras propias cosas y escuchemos, como dijo el versículo allá, la voz, Shema Israel. ¿veo? El problema es que la gente no está escuchando la voz de Hakadosh Baruj Hu, está escuchando la voz de su líder. ¿Ve? El momento en que la gente Y no se cuestiona, ¿no? no dicen amén y les gusta y llenan estadios y les fascina, pero en el momento en que la gente empiece a escuchar esa voz y deje de escuchar a su líder, las cosas van a empezar a cambiar. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, no dos. El mensaje de dos está cortado. Todas las escrituras. Y ya hemos visto, venimos desde la Torah, como para que diga, no, que en un tiempo sí fue, pero ahora que no. Lo está diciendo Pablo inclusive acá. Porque supone que Pablo fue el que escribió a la comunidad que está en Éfeso. Derribando la pared intermedia, o sea, que quedó la brecha de separación, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Usted sabe qué son eso? La ley de los mandamientos. Expresados en ordenanzas. ¿Sabe cómo se puede? Exacto. Mandamientos de hombre. Eso ha pasado a lo largo de la historia. En Israel
y ahora O como, en el mundo como religioso. por ejemplo una congregación que dice, oh, usted no puede asistir a la iglesia de esta forma y de esta manera porque está... Son dogmas. Ah, ¿Y Yeshua está de acuerdo Yeshua con eso? No. De hecho, Yeshua está citando al profeta cuando dice, mi carga es ligera, ¿verdad? sí, y Yeshua dice, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. O sea, los cultos no han dejado de existir, la ofrenda y el diezmo siempre se sigue cobrando, pero el corazón lejos de la Torah, porque si ama a Kadosh Baruj Hu, no lo diga con palabras, o sea, eso no importa. Sí. Lo que importa es obedece lo que Kadosh Baruj Hu dijo, así como le demuestra que le ama. Si no, no. Los hechos, pues, vaya. Dice, la ley expresada en ordenanza, o sea, los mandamientos, son mandamientos de hombre, ellos se los inventaron. Y Yeshua sigue diciendo, y dice, este pueblo de labios me honra, enseñando cómo, bueno, no hay una manera para componer, dice, doctrina, mandamientos de hombre, estos son. El problema que más daño le hizo a Israel es crear mandamientos rabínicos. Eso es lo que, o sea, aparte de los mandamientos de Hakadosh Baruj Hu, el problema está de que los rabinos han llevado en esa línea de sus mandamientos que han elaborado al pueblo, y ahora el pueblo le da más importancia a los mandamientos de los rabinos que a los de Hakadosh Baruj Hu. Aquí Pablo no está hablando en contra de la Torá, está hablando de los mandamientos de los líderes del pueblo, y por extensión de aquellos otros líderes que iban a salir después de que Pablo partiera, obvio, como los hoy en día. Oh, ahora entiendo por qué es que Israel es un ejemplo. Vieron que Israel lo hizo, ahora lo quieren hacer aquí. Es lo mismo, o sea, aquí está más peor, porque Israel, sí, o sea, Israel sí tiene, aunque tiene Israel varias ramas, el cristianismo lo supera, Sí. en creces. Mandamientos de hombre, ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos. Él sabe que existen dos. ¿Cuál es el propósito? Mantener esos dos separados, según el versículo aquí, y Pablo, supongo que Pablo sabe lo que está diciendo, porque él conoce la historia de Israel, y como la conoce, entonces él está hablando, o sea, en ese sentido, conoce la Torá, conoce a los profetas, sabe a quién se está dirigiendo. Este mensaje, el redactor lo captó bien, porque lo estoy entendiendo yo, que estamos en la historia mucho tiempo muy adelante, y aún así lo entendemos. Dice, ¿cuál es el propósito? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo shalom, paz, y mediante el madero reconciliar con Hakadosh Baruj Hu a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. A vosotros son como que conjugando el verbo ustedes, ¿no? O sea, en este caso a los de Éfeso, a ustedes, o sea, la comunidad hebrea que está en Éfeso. Acuérdense que habían sido sacados y llevados para allá. Dice a ustedes, a vosotros, ¿verdad? Que estáis porque estabas lejos. Desde Israel hasta Éfeso, adivine cuántos legos hay, o kilómetros, que estabas lejos. Y se quedó hasta allí, no, y a lo que estaba cerca, porque por medio de él, los unos, o sea, ustedes, y los otros, o sea, los dos de otro grupo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Abba. Sin embargo,
Esta es su explicación. Sin embargo, cuando uno examina o sea, las mismas escrituras, se sorprende al descubrir que en el Antiguo Testamento, o sea, en el Tanaj, a Israel también se le llama repetidamente iglesia. En el libro de Hechos, para poner un ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 7, Esteban nos habla de este hecho, de este mismo hecho. Miren lo que dice Esteban. Hechos, capítulo 7, verso 37 y el 38 dice: este es ese Moisés que estaba en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba desde el monte Sinaí. Claro, la Reina Valera nunca le va a poner iglesia ahí. ¿Qué pusieron? Asamblea o congregación. Porque si pone iglesia, muchos despertarían y dijeron: iglesia allá, en el monte Sinaí, la iglesia. Veo usted lo que se levantaría en la mente de las personas que están tras de la verdad, no de los religiosos. La persona que se siente bien ahí donde está, no le da importancia o va a pensar de que esto es locura. Pero la que está detrás de la verdad, en busca de la verdad, va a decir: ¿qué? Son detalles que de verdad. Así que, y se supone, como estamos viendo acá, ¿cómo explicamos que Esteban, uno que se supone ya es un cristiano, hable de la iglesia y la ubique precisamente frente al monte Sinaí? Y preguntaríamos: ¿no que la iglesia hace 2000 años? ¿Cómo es eso de que ahora para Esteban la iglesia estaba en el monte Sinaí? ¿De qué nos estamos perdiendo? ¿Qué pasó allí? Para Esteban la iglesia estaba en el pie del monte Sinaí. Para los cristianos de hoy en día, la iglesia empezó hace 2000 años. Y entre 2000 años, o sea, entre lo que Esteban está citando y lo que el mundo religioso toma de partida como iglesia, hay aproximadamente cerca de 2000, cerca de 2500 años atrás. O sea que Esteban está citando la iglesia más de 2000 años atrás, pues vaya. O sea que la iglesia a la que se refiere Esteban es más vieja que la iglesia del cristianismo por más de 2000 años. O sea, la iglesia del cristianismo solo tiene 2000. Pero la de Esteban, para en esos entonces, tenía más de 2000. Y si le agregamos a esos 2000 los otros 2000 que han pasado, estamos hablando que cerca de 4000 años. Por eso es que le digo que la historia de la iglesia no comienza donde nos contaron. Comienza más de 2000 años atrás. Los únicos los únicos que históricamente sí estuvieron allí frente al monte Sinaí fue Israel. Lo curioso es que Esteban conozca o reconozca a la iglesia en el pueblo que está frente al monte Sinaí. Si hubiera habido una diferencia, y aquí está lo que me entiende, lo que el hermano me hacía énfasis hoy, si hubiese habido una diferencia entre judaísmo y cristianismo en la época de Esteban, no hubiera tenido que relacionar eso. Si Esteban pensara como el cristiano de hoy, ¿usted cree que hubiera hablado de una iglesia 2000 años atrás? No tiene coherencia. Entonces Esteban se confundió cuando habló de la iglesia en el desierto y frente al monte Sinaí. Se confundió. La verdad es que Esteban no está confundido. No hay diferencia. No existe una iglesia y un Israel.
y menos si ser de la iglesia implica seguir las costumbres de las naciones, cosas que está prohibida por la Torá. Llamar a Israel a iglesia nos explica todo lo que era considerado una iglesia en esa época, ya que la Septuaginta no hace ninguna diferencia, dando a entender que Israel e iglesia son sinónimos, lo mismo, pues va. Muchos discípulos de Yeshua en esos primeros años, la Biblia de sus estudios era la Septuaginta, especialmente los que estaban fuera de Eres Israel. Todos aquellos que estaban allá, donde Pablo fue, la Biblia que tenían, la mayoría de ellos era la Septuaginta, aquella que tradujeron los sabios. Y allí, ahí dice Eclesia. Y el Nuevo Testamento, que hoy tenemos, está lleno de citas de esa primera traducción. Por lo tanto, aquellos que primero fueron llamados cristianos en Antioquía, se recuerda, estaban muy familiarizados con el concepto bíblico de iglesia desde los tiempos del Tanaj. O sea, eso era familiar, eso era como que lo digan los albareños a las pupusas. Nosotros sabemos esa historia, o sea, más o menos así de tan conocido. Sin embargo, yo sé que en las cartas de Pablo hay unos versículos que son difíciles de explicar, y esos son los que prácticamente las personas que tienen otras ideas toman como para probar que su teoría es verdad. Así que sin pasajes paulinos como Romanos 2:28 y 29, y Romanos 9:8 y Gálatas 3:29, lo cual estaremos estudiando más adelante porque no lo vamos a esconder, porque nuestra misión no es poner una teoría, ¿me entiendes?, y salirlo con las de nosotros, como pues hacen las personas que no tienen temor, y pues quizás algo hay detrás. Nosotros no tenemos, como dicen por ahí, un as bajo la manga, somos abiertos, no los debemos a nadie, excepto que a las reglas y las instrucciones que Akadosh Baruj Hu las ha dejado. Así que vamos a estar viendo esos versículos también. Aparte de esos versículos que hemos mencionado, la distinción ultra nítida del dispensacionalismo entre Israel y la iglesia parece no tener validez, y es injustificada. O sea, pretender poner esa idea de dispensacionalismo, no. Romanos, aquí está el primer versículo, mire. Este es uno de los versículos que ellos toman, Romanos 2:28. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. No me quedes aquí si quieres. Sí, no, que no tiene esta Biblia, no tiene. Ya se me estaban durmiendo ya. Entonces, Romanos 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que es la que se hace en el exterior, en la carne. Esos son unos versículos que ocupan. Entonces yo pregunto, ¿qué es no ser judío interiormente? Pongamos un ejemplo. Cuando una persona se convierte en ciudadano estadounidense, primero tiene que cumplir ciertos requisitos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿O no? Claro. Ok. Y después, y solo después, él es un ciudadano estadounidense, ¿verdad? La pregunta es, ¿esta persona que hoy es un ciudadano estadounidense, lo es interiormente o lo es exteriormente? Exteriormente. Exacto.
No lo es interiormente, lo es exterior. Entonces estamos hablando de que cuando el apóstol dice estos versículos, habla en este versículo de Romanos 2:28, está hablando de personas convertidas al judaísmo. Sí, no sé si el 29 habla de eso, el que usted dijo ahora, ¿no? El último. Ajá. El verdadero judío no es interior, y la verdadera circuncisión, la del corazón según el espíritu y no según la letra. Ese es quien recibe de Dios la gloria y no de los hombres. Y ahí está esa parte que cuando se enfoca de la circuncisión y no de la ciudadanía, si lo podemos llamar de esa manera, ese es otro de los requisitos que necesita llenar o cumplir la diáspora para retornar. Porque cuando leemos allá en Deuteronomios, lo que leímos que era donde dice que si se vuelve, se recuerda que va a venir la maldición y la bendición y la maldición, y que para hacerlos volver el Eterno una vez más a su tierra, Israel, o sea, el parecido tiene que cumplir ciertos requisitos. Entre ellos está eso, escuchar la voz, ¿verdad? Y con todo el corazón y con todo el alma. Y después, solo después, es que dice, entonces el Eterno circuncidará tu corazón. O sea, de que para la circuncisión, o sea, como Pablo se está dirigiendo a los Éfesos, a la comunidad que está en Éfeso, ellos están fuera. Para regresar, necesita circuncidar el corazón. O sea, el Eterno no va a ser ellos no pueden hacer eso. Eso lo hace el Eterno. Nadie puede circuncidar el corazón. ¿Me entiende? El hombre puede circuncidar su prepucio nada más. Pero el corazón lo hace a cada uno. Pero el Eterno, según lo que dice la Torá, lo va a hacer después que el miembro del pueblo que no está en su tierra, que está fuera, que está expatriado, cumpla el requisito de Shema, de escuchar con todo su corazón y con toda su alma, él y sus hijos. Hasta entonces el Eterno va a circuncidar el corazón. Pareciera de que sin eso es imposible que intente ir a la tierra. No sé si me... Así que, y después, y solo después, dijimos que solo después es que él ya es un ciudadano, pero lo es simplemente por encima, porque por dentro, no, precisamente porque, si hablamos literalmente, no lleva los genes, y si lo hablamos espiritualmente, un convertido, a menos que, en realidad, lo haya hecho de corazón, ¿me entiende? Entonces sí, pero si lo hizo simplemente como una conversión para quedar, sí, porque se va a casar con la hija de un rico judío, sí, qué sé yo, muchas razones pueden llevarlo, ¿me entiendes?, en la conversión. Sí, sí. Entonces, eso solo lo hizo, eso es por encima nada más. Él no es judío, en resumen. Creo que tenemos otro versículo aquí. Romanos 9:8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendencia. Y en mi opinión, este versículo habla de 3 títulos, si lo podemos llamar de esa manera, o de 3 grupos. Uno, los hijos de la carne. 2, los hijos de Dios. Y 3, los que son llamados descendencia. Porque no todos los descendientes, son todos los descendientes, y yo lo digo Pablo en otro versículo, son israelitas. Así que los descendientes son una cosa, no todo, o sea, posiblemente todos los judíos que nosotros miramos hoy en día y existen hoy en día, a lo mejor sí son descendientes genéticamente hablando, son descendencia de Abraham. Vaya, supongo que sí. La pregunta es, ¿todos son hijos de Dios?
Él dice que no. Dice que no. Obvio que no todos. ¿Me entiende? Entonces, unos son los hijos de la carne, que los hijos de la carne pues, están representados por Isaac. Usted sabe qué significaría hijos de la carne. Bueno, darle rienda suelta a los propios instintos. Oh, ya. Porque Abraham vino, o sea, mirando las propias necesidades o los propios propósitos de humanos. Porque estás el deseo de acá. Sí, Porque eso fue lo que pasó con Ismael. Usted recuerda que la promesa le hizo, el Eterno se la hizo a Abraham. Y cuando llega a la casa, la esposa la está esperando con un gran plan. Y le dice, ¿y por qué no te unes a mi criada, no? Y así tendré hijos de ella. Abraham supone de que el hijo que se le ha prometido, Otra mentalidad. exacto, captar, eso es la carne. Si propone eso hoy en día, le agarran al palo. Sí. Entonces, él dice, pues, quizás era la respuesta que estaba esperando, ¿no? O sea, así es como vamos a tener hijos. La cuestión es que el hijo nació y todo eso, y después se encuentra una vez más Abraham vino con Akadosh Baruj Hu. Y Akadosh Baruj Hu le dice, o su mensajero le dice, de cierto te bendeciré. Y él dice, sí. Le dice, yo sé que me has bendecido, pero resulta que el que me va a heredar es le dice, el hijo de mi mayordomo. Y él dice, no, uno de tus descendientes, un hijo de Sara. Y él dice, bueno, a menos que, un hijo tuyo, que le dice, y él le dice, a menos que Ismael viva. Bueno, no, y el Eterno le especifica de que no, Ismael, yo lo voy a bendecir, sí, también, ya está ahí, lo voy a bendecir. Él también será grande, 12 príncipes, pueden entrar y todo eso. allí mismo, hermano, no sé si me puede allí dar una idea de aquí. Ahí mismo usted leyó el 8, ¿verdad? O el 9. Creo que el 8. Dice el 6, no es que haya fallado la palabra de Dios, pues no todos los descendientes de Israel son Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que por Isaac llevará tu nombre una descendencia. Es decir, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que los hijos de la promesa se cuentan como descendencia. O sea, descendencia, porque hijos de Dios son uno. O sea, el título de Dios, el título hijo de Dios no lo lleva cualquiera, usted sabe eso. Descendencia, bueno, es todo aquel que procede de sus padres, en este caso de Abraham Avinu. Todo esto que dicen ni por ser descendientes de Abraham, aquí está diciendo ni porque pertenezca a esa descendencia que viene de allá, de Abraham, Son hijos de Dios. Sí, Ni por ser. Sí, ni por ser, es lo que le estaba diciendo. No, o sea, el hecho de que nosotros miremos un montón de judíos, pues hay, aunque tenga genes de Abraham, Por ser judío que viene de allá, o sea, hijos de Dios, no, porque es un título honorable, alto. El que tenía el rey Salomón y Yeshua, ¿verdad? Todos los reyes de Israel se dieron el título. sí. ¿Ve? Hijos de Dios. O sea, entre los seres humanos, los reyes son los únicos que llevan los títulos. Especialmente los reyes de Israel, o específicamente los reyes de Israel, son los únicos que llevan el título de hijo de Dios. Solo los reyes. Ahora, Yeshua amplía más ese tema. Cuando él dice, o lo que se redactó o se plasmó en Juan, que según Juan lo que dice allí, que los que reconocen al Mashiach en la persona de Yeshua, ellos también reciben. Ellos. Eso es lo que le estaba diciendo, veníamos hablando, que nosotros tenemos una ventaja, pero la ventaja no es desechar la Torah. En el momento en que nosotros desechamos la Torah, nos quedamos igual que el judío, porque el judío tiene Torah, pero no tiene Mashiach. Nosotros sí tenemos a Mashiach, pero si desechamos la Torah, exacto. Sí. El complemento, porque si usted ve en Apocalipsis, inclusive en Apocalipsis dice, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Yeshua. ¿Vio el complemento?
O sea que la Torah con Yeshua no dividen, unen y se complementan. Es que todo aquel que busca la Torah, pero no reconoce a Yeshua como el Mashiach, le está faltando Mashiach. Y eso es la parte más importantísima, por cierto. Mientras que aquel que tiene a Yeshua, y lo digo que cuando digo que lo tiene, me refiero que lo ha comprendido correctamente como lo que es. No me refiero a que lo ha elevado a nivel de Dios. ¿Cuál es ese versículo cuando dice el maestro que el que cree en él, cómo fue que me dijo? No me recuerdo de Que creyendo en él también puede ser. Sobre lo de ser hijo de Dios. Oh, sí, no, el versículo no lo tengo. Solo tengo Sí, lo te dijo Juan. Sí, está Juan capítulo 1, pero no, parece capítulo, versículo 12, algo así, o entre el 10 y el 15, búsquelo, de Juan capítulo 1. Ahí le dice, y los que lo recibieron, ¿se recuerdan que estuvimos hablando? Esos tienen derecho legal, porque eso es lo que explica. De ser hijos de Dios. Derecho legal, o sea, significa eso de que ellos tienen, O ser hijos de Dios. o sea, si usted tiene Torah y reconoce al Mashiach en la persona de Yeshua, entonces el expediente se le extiende invisible. Pueden llamarse hijos de Dios. Exacto. ¿Vio? Sí. De lo contrario, si nosotros reconocemos a Yeshua, vale, digamos, yo no, pero yo soy hijo porque reconozco a Yeshua. Ok, pero no guarda la Torah. ¿Sabe qué hijo es? Un hijo desobediente. ¿Y cómo se trata un niño desobediente? Es sencillo, ¿verdad? Cuando uno ve que la escritura no es tan complicada. ¿O ve que es complicado esto o que no? No es complicado. Y Efesios 2, déjame ver, esto ya lo leímos, ¿no? Sí, ya lo leímos. No, creo que me retrocedió la computadora. Aquí estábamos. Sí, estábamos hablando de tres grupos, se puede decir. Los hijos de Dios, los hijos de la carne y los que son contados como descendencia. Miremos unos versículos donde habla de Israel como iglesia en el Tanaj, o prácticamente como una asamblea, que es la misma palabra que asamblea. Recuerda que asamblea, no sé cómo que pronuncia, Sí, que es latín, asamblea. que se tradujo iglesia en algunas partes del Nuevo Testamento. Hemos visto dígame. Entonces, aquí hasta donde vamos ahorita, ¿qué podemos decir de la iglesia que dicen los evangelios que fundó Jesucristo? En ellos se habla demasiado versículos que están ahí que hablan de esa iglesia. Entonces, ¿qué podemos decir de esta iglesia? Por aquí. Ajá. No sabía. ¿Y qué podemos decir de la iglesia de allá? ¿O qué tan mal está esto de que dicen los evangelios de esta iglesia? ¿O está bien? Como decimos de rato, ellos conocen, vienen de allá. ¿Qué podemos decir de esta iglesia que se funda? Que dice Cristo, Mateo 16. No es cierto, ¿no? Esa iglesia que aparentemente ahí parte esa iglesia de Cristo. Y que después viene a... Hoy que se lo dice a Pablo, no, a Pedro. A Pedro, cuando le dice a Pedro eso. Le va a dar la llave, parece que dice. ¿Ahí? Sí, esa. De ahí parte. De ahí viene Pablo a dar fe de que sí ya existía esa iglesia, cuando Pablo dice que lo manda a la de Tesalónica, que hay una iglesia allá, y son varias. Ese es el contexto que vamos a ver un poco más adelante. La verdad es que cuando la gente hace énfasis, o sea, se enfoca en el versículo que te citó, en realidad ese versículo lo que se hace es que se saca de contexto. Cuando Yeshua dice que va a edificar una iglesia, su iglesia, y le pregunto, ¿cuál es la iglesia de él?
¿Por quién murió Yeshua? ¿Quién había transgredido? ¿Las naciones? ¿Los nativos? El nativo no le había dado ninguna Torá como para que la transgrediera. Israel. ¿Entiende? La iglesia de Yeshua es Israel, no es otra iglesia. No, Él murió por ella, claro que por él, sí, por ellos. es allí, pero lo que hay que ver va, si es que es sí, el mundo de la iglesia. No funda iglesia, ni Yeshua, ni una religión, ni Y iglesia. si no fundó ninguna iglesia, ¿de cuál iglesia habla Pablo? ¿De cuál iglesia habla Timoteo? ¿De cuál es? Demasiado. De hecho, si usted lee Apocalipsis, te dice ¿Sí? carta a las 7 iglesias. Iglesia. Ajá. Ese es el error que comete el Nuevo Testamento. ¿Vio? ¿Por qué? Y no lo comete el Nuevo Testamento, sino la percepción con la que se lee. Ese es el problema. Porque si el predicador, o sea, la mayoría de personas dice, citas ese versículo que está citando el varón ahorita, y parten de allí. Por eso decía, si en realidad existiera una iglesia, aparte de Israel, y tomando ese versículo como base, entonces sí, hay dos pueblos, porque Israel, ya vimos que por la Torá, ¿me entiende? Ya vimos por la Torá, y si usted lee la carta de Pablo, como es la de Pedro, ¿te acuerdas que leímos de Pedro cuando Pedro está diciendo, ustedes que en otro tiempo no alcanzaron misericordia? Hay un mensaje ahí para ese mismo pueblo, que antes fue llamado iglesia. Entonces, Sí. estamos hablando de dos iglesias. Israel es llamado iglesia allá en el monte Sinaí, y Yeshua fundará otra, entonces estamos hablando de dos. El caso es que la iglesia iba para ellos, como usted dice, para el pueblo de Israel, pero puesto que como ellos no lo aceptaban, obviamente no se iban a congregar ahí en esa iglesia, como dice, el que va en el primer que se convirtieron, que se convirtió más de 5,000, Pedro, un discurso que dio, 5,000, Y 3,000, sí, 5,000. o sea, se iban añadiendo y convirtiendo. Ese es el punto de Yeshua. O sea, la idea es de que a través del mensaje de los discípulos, todo Israel sea, a ver quién sabe la palabra. Voy a volver a decir de vuelta. Ese es el punto de Yeshua, que a través del mensaje que ya les enseñó a sus discípulos, todo Israel Seguro. sea salvo. Romanos capítulo 11 en adelante. ¿Te acuerdas que lo leímos el otro día? Luego todo Israel será salvo. Ese es el punto. Es cuando dice todo Israel será salvo, ese es el propósito. Cuando Yeshua dice mi iglesia, está hablando de eso, del mismo, no de otro. Está hablando del mismo. Todo Israel será salvo. ¿Qué es todo Israel? Tanto los que estaban allí como los que están allá, ambos, porque el capítulo 11 de Romanos comienza diciendo así, dice, quiero decirles algo para que no sean arrogantes. Recuerda que dice, ¿qué es lo que le pasaba a Israel? Teniendo en mente que Israel en este caso representan los judíos, porque pues los otros ya no son contados como pueblo, ¿se recuerda? Porque están fuera. Y luego le dice, ceguera en parte, hasta que hasta que hay un punto, ¿me entiende? Hay una seña, hay un tiempo que se espera que se culmine, y después ahí es donde dice hasta que la plenitud, y acordémonos de hablando de eso, que la palabra plenitud en hebreo es melohaguin. Y precisamente esa es la palabra. ¿Se acuerda que la contextualizamos con lo que Jacob le dice a Efraín, el hijo menor de José? ¿Sí se recuerda de eso cuando Jacob invierte las manos sobre el hijo mayor de José y el menor, cuando lo está adoptando como hijos? Jacob vino y le dice, no así hijo, no así padre, le dice, porque este es el mayor. Y él invierte las manos y el hijo se las vuelve a poner, le dice, yo lo sé. Y le dije 2 veces, según lo que está escrito, lo sé, hijo mío, yo lo sé. Este también, o sea, el mayor será grande, pero el menor será melohagoin. Las escrituras no cambian.
Y Pablo no está hablando de otras ideas, está citando la Torá. No, sí, no sé si me captaron. Sí. Cuando impone las manos. Ajá, exactamente. Usted léase eso y léase cuando impone las manos. Toda esa lectura léala. Cuando Jacob está poniendo las manos sobre sus nietos. Y después le hace el capítulo 11 de Romanos. Pablo no está sacando eso de, ¿me entiende? De la nada. O sea, él está citando la Torá. Él sabe de que Melos Hagoy, traducido en la Reina Valera, plenitud de gentiles. Melos Hagoy en hebreo. Plenitud de gentiles. Entonces cuando la plenitud de gentiles entre, entonces todo Israel, o sea, ambas partes, pues, como dice Efesios. Y eso es lo que es la iglesia que así va a estar fundada, la iglesia de Yeshua. A menos que aparte de esto haya otro, pero no tiene escrituras acá. Yo no tiene mensaje aquí no hay otro mensaje para otro, sino exactamente para eso. Ahora, esas iglesias que estaban en diferentes lugares, ¿cuál es el contexto? Eso lo vamos a ver. Para ir avanzando un poco, creo que me voy a saltar algunas partes. Pero si usted lee Joel, reúne al pueblo y santifica la congregación, y qué podemos decir acá, déjeme ver, sí, y Levíticos dice, y reúne a toda la congregación, o sea, lo que se conoce como asamblea, iglesia, es lo mismo. Entonces, está hablando en Levítico. La palabra hebrea para reunir es edad, que aquí está en hebreo. Esta palabra ha sido traducida como congregación, compañía y multitud. Sin embargo, la palabra reunir parece que lleva la idea de darse el tiempo para, o sea, reunir. Cuando el Eterno le dice a Moisés, reúne al pueblo, es como que da órdenes a algunas personas que están a cargo de Moisés que pasen por el campamento y díganle, va a haber como invitarlo, ese es reunir, como, ¿me entiende? Esa es la idea. O sea, reúne es como que dice, invítalos. Sí, es que yo creo que como asamblea, como iglesia, yo creo que va al mismo. Es la misma, sí, número 28 dice, toma la vara y reúne la asamblea, y es lo mismo, reúne, te manda, y cuando ya están todos juntos, es asamblea, o sea, cajal, en hebreo. Y así sucesivamente, o sea, ¿cuál es el punto acá? De que cajal, lo que tradujo eclesia en griego, asamblea en latín, iglesia en español, es la misma raíz, y tiene su base en Israel y desde la Torá. Sí, porque yo creo que iglesia no es precisamente el templo ahí grande, sino que dice Jesús que donde está uno, donde están dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Entonces, pero siempre en unidad. Sí, por supuesto, porque nosotros podemos estar reunidos y separados. Exacto. La escritura lo que dice es, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, Sí. en armonía. Así es que es bueno y delicioso. Y no para la gente, para Hakadosh Baruj Hu. En el momento en que haya un pensamiento distinto y otro distinto, ya no hay armonía. Estamos juntos, pero no estamos en armonía. Entonces, obvio que hay otras palabras para designar reunión, pues como en todos los casos, en todos los idiomas. Pues Esther dice lo mismo, y reuní a todos los judíos que están presentes en Susa y ayunad por mí y no comáis. No. Y Deuteronomio 4:10 dice, al día aquí es donde encontramos precisamente Deuteronomio 4:10, el día de la asamblea. ¿Sabes? El día de la asamblea, precisamente, Israel nunca va a olvidar eso. El día de la asamblea. Y cuando Yeshua dice, mi asamblea, eclesia, asamblea, cajal, o sea que Yeshua no dijo iglesia. Para comenzar, Yeshua habla hebreo, es un judío. Yeshua está diciendo, y sobre esta declaración,
Mashiach, porque Pedro le está diciendo, tú eres el Mashiach, y es la piedra. Mashiach es la piedra. Sobre esta edificaré mi Cajal, o sea, Cajal es Israel. Y luego dice, y yo haré en la asamblea el día de la asamblea que estuviste delante del Eterno, tu Elohim, en Horeb, cuando el Eterno me dijo, reúne al pueblo. Y luego tenemos, inclusive, ¿se acuerda? Ve que hay un libro en la escritura que se conoce como Eclesiastés. Sí. De hecho, la palabra, ese libro tiene precisamente la misma idea. ¿Ve? La misma raíz, Sí, de Eclesia. de Salomón, que era llamado en hebreo, ¿no? Eclesiastés. No, en hebreo no, en hebreo es Cajal. ¿Cómo se llama? En griego. Sí, en griego, como hubo traducción, entonces se conoce como Eclesiastés. Los nombres los nombres con los que nosotros conocemos los libros de las escrituras, especialmente del Tanakh, generalmente casi no se llaman así en hebreo. Por ejemplo, Éxodo en hebreo es Shemot. Génesis en hebreo es Berechit. Quiero ver número en hebreo es Bambimbar, que quiere decir en el desierto. Y que Levíticos es Baikra. Baikra es y llamó Baikra. Shemot, nombres. Ve, y Devarim, repetición. Ve que, o sea, cuando uno ve en hebreo las cosas, entonces aquí no es Eclesia, sino en griego sí, pues, ¿me entiende? Eclesia. Y ahí dice la palabra del predicador, y dijo, hijo de David, el rey de Jerusalén, que ya sabemos quién es. Vanidad de vanidad, dice el predicador, el líder del Cajal. ¿Quién es el líder del Cajal? O sea, ¿quién es el rey de Israel? En este periodo de tiempo, Salomón. Y ahí tenemos Eclesiastés 7:27, Eclesiastés 12:8, Eclesiastés 12:9, y podemos resumir, el predicador señala, a una persona que, como es el caso de Salomón, el rey, que disertaba muchos discursos, poemas, acertijos, dichos, proverbios. Proverbios son como cosas que riman, que prácticamente tienen un mensaje, pero está como cubierto. Son los acertijos. Eclesiastés 12:10, el predicador buscaba palabras aceptables y lo que estaba escrito era recto, palabras de verdad. Lo vemos en esos libros, históricos por cierto. ¿Qué podemos decir prácticamente en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento? Pues de esa misma frase. En el Nuevo Testamento la palabra griega que se traduce gentil es enos o enos, así como etnos, significa nación, o en la versión King James a menudo se tradujo como nación, así como pagano o pueblo. De hecho, por eso los judíos gentiles, al decirles gentiles, las 10 tribus, usted sabe lo que le estaban diciendo, ¿no? Paganos, adoradores de otros dioses, pues. Y lo hacían en forma despectiva, como para hacerlo sentir mal, como para burlarse de. Porque, imagínese, después de haber servido a un solo Elohim vivo, ahora están sirviendo a dioses muertos. Entonces, los judíos que no estaban haciendo eso, sabiendo que los gentiles, las 10 tribus, pues estaban allá haciendo esas cosas, gentiles, paganos, con esa idea lo hacían. Aquí hay unos versículos prácticamente que nos hablan de eso. Y aquí creo que vamos a hallar el versículo de que estamos hablando al principio. Y Génesis 28:13
3 dice, y Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fructífero y te multiplique para que seas multitud. La traducción dice multitud, que significa enos, así como pueblos, muchos pueblos, plenitud. La palabra hebrea aquí es melohagón, mientras que el griego traduce enos, o sea, el griego traduce enos, en hebreo es melohagón, en el español gentiles. Pero ¿de dónde son originarios? De Abraham vino y sus hijos, obvio, a Isaac y Jacob y así sucesivamente. O sea que está hablando de la descendencia que se va a multiplicarse y convertirse en muchos pueblos. Lo mismo que estamos leyendo en Romanos, Por cierto, ¿qué es lo que citamos? Y aquí lo tenemos. Donde dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Estoy seguro que acabamos de leer esto, nos adelantamos, pero aquí lo tenemos en el versículo. Arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel en endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y como estamos explicando, cuando Pablo usa estos términos, no lo hace por así. Él conoce la Torá y los profetas, por eso él usa estos términos. Cuando dice, y le dijo Dios, yo soy el Dios Todopoderoso, fructifica y multiplícate. Una nación y una multitud es lo mismo, melohagón. Esas son las ovejas perdidas. Y esas son las ovejas que, según Yeshua, tiene misión de buscarla. Y como él no sale del territorio de Israel, entonces comisiona o prepara y luego comisiona a un grupo selecto. ¿Por qué selecto? Porque él los entrenó. Y los comisiona a ir a buscar. Y como dijimos el otro día, ahora, si mientras buscamos esas ovejas, el nativo gentil que decide entrar y ser parte de, bienvenido, no hay problema. Ahora, si no quiere, no tiene por qué. Y Génesis 35:11 dice, y le dijo Dios, yo soy el Dios Todopoderoso, fructifica, pues sí, esta es la ley. Y Génesis 48:4 dice, y me dijo, he aquí yo te haré fructífico y te versículo 48:19 dice, mas su padre rehusó. Este es el versículo que le estaba citando. Mas su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo. Y él también será grande, hablando del hijo menor, o sea, en este caso de Manashe. Era mayor, y está diciendo que va a ser grande, y va a ser un gran pueblo, y bien. Sin embargo, dice, según lo que se ha traducido, sin embargo, su hermano menor, o sea, en este caso Efraín, será más grande que él, y su cera, usted sabe que cera, y su cera llegará a ser multitud de naciones. ¿Cómo se traduce? O sea, ¿cómo es en hebreo? En hebreo las palabras, primero cera, es esperma. Semilla. Estas otras dos frases significan gentes, o sea, muchas. Ezequiel 26:7 dice, porque así dice el Señor Dios Todopoderoso, aquí yo traeré contra ti, bueno, son otros versículos que quiero que nos adelantemos porque el tiempo ha avanzado a lo que el concepto que se tiene en el Brit Hadashah de estos versículos. Por ejemplo, tenemos acá prisioneros de la congregación, incluso hoy declaro que os pagaré al doble. Miremos qué dice el Wikipedia, que también nos ayuda un poco. Wikipedia sabe que Israel es Cajal, multitud. Esto señala a todo el pueblo de Israel. Eclesia es la palabra hebrea
asamblea que para señalar a las comunidades o asambleas en la diáspora. Y aquí está el punto, hermano, cuando usted me decía qué pasó. ¿Por qué usted va a encontrar en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, como se conoce, iglesias allá, iglesias acá? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es la raíz? Entonces, intentaremos explicar esto. Así, donde quiera que se formaba una comunidad, era llamada la Kehilá. En el siglo XVIII, en Polonia, oiga, el siglo XVIII, en Polonia, la colonia formada de judíos era llamada el Kahal, de donde viene Kehilá, ¿se acuerda? O sea, entendamos esto, que hay un Kahal, y luego hay Kehilá. ¿Ve la diferencia? ¿Qué es Kahal? Todo Israel junto. ¿Qué es Kehilá? Kehilá son los grupos de Israel en la diáspora reuniéndose, estudiando Torah. Kehilá, comunidad, el grupo de. Por eso es que, y lo que en hebreo se conoce como Kehilá es lo que se tradujo en el Brit Hadashah como iglesia, porque Kehilá, ¿me entiende? Viene de Kahal. Es como, ¿cómo le puedo decir? Por ejemplo, ¿cuántos hermanos tiene usted, hermano José? Yo tengo 7. Cada uno de ustedes tiene su grupo de familia o su familia, ¿verdad? Sí. Ok. Si todos estuvieran reunidos en la casa de su papá, no sería la familia de José, a menos que su papá se llame José, sino la familia de, ¿cómo se llama su papá? Se llama Nectalí. La familia, ellos son la familia de Nectalí, ¿me entiende? Pero cuando cada quien va por Están en un estado diferente. en sus propias casas, usted es un grupito de la familia de Nectalí. Una diáspora. Sí, una Kehilá, una rama de. Ajá, pero que si le dan la oportunidad se pueden reunir todos. Ah, no, claro, Ajá. claro. Oh, sí, Pero es una rama, ¿me entiendo? O sea, el Kahal y la Kehilá. Entonces, pero eso es en hebreo. Ahora, como las escrituras que tenemos, la mayoría está en griego, ellos no traducen Kehilá, traducen iglesia. Y aquí es donde entra el cristianismo, que como el cristianismo desconoce las raíces de estas palabras hebreas, piensa de que cuando lee la iglesia en Éfeso, no, la Kehilá que está en Éfeso, la Kehilá que está en Roma, la Kehilá que está en Tiatira, la Kehilá, o digamos la comunidad hebrea que está en. Sí, me expliqué ahora. O sea, de eso se trata, no son iglesias, sino grupos del mismo pueblo que por alguna razón ya no están juntos, y por eso no son un Kahal, pero Yeshua se va a encargar de que ese Kahal, su iglesia, ¿me entiende? Todos lo reconozcan a él como Mashiach, porque fue lo que dijo, ahí va a edificar. Todos los grupitos van a ser traídos para formar todo un cuerpo. ¿No es eso el mensaje de Pablo? ¿Sí? Esos grupitos que están allá en Éfeso, ese grupito que está allá, yo no digo que no hay gentiles nativos allí en ese grupo, no hay problema, ¿me entiende? ¿Cuál es el problema? Ninguno. Pero Yeshua no se va a ir a traer a todos los Éfesos de la ciudad, va a traerse a su grupo. Y algunos pocos nativos que se hagan añadido a la Kehilá. Entonces yo quiero que entendamos acá, o sea, voy a volver a intentar poner el ejemplo. Kahal es todo el pueblo junto. Kehilá es el pueblo en grupos en diferentes lugares. Comunidades. Aquí
ahí se reúne la comunidad judía. Ese es Kehilá, que es un grupito nada más del Cajal. O sea, digamos hoy en día que el Cajal de Israel está regado y la misión de Yeshua es traerlos, como está prometido en la Torá. Yeshua cumple la Torá. No es eso lo que se ha registrado en los evangelios y en las cartas de Pablo. No digo Yeshua, yo no he venido a abrogar. Si Yeshua había venido a abrogar la Torá, entonces dijera, el que está allá que se quede allá. Sí. Disculpe, hermano, pero es que suena chistoso esto, ¿no? Sí, así es. Si fuese así, Yeshua dijera, bueno, si la Torá dijo que lo va a traer, yo digo no. Me permite el baño. Sí, hermano, sí. Entonces, ¿se quedan allá? No. Cuando dice Yeshua va a edificar su iglesia, es que va a traer ese grupo y va a formarla, a reunirla otra vuelta, y ya cuando esté reunida, este es su cajal. ¿Ve? No, pero yo escucho lo que ¿Y qué más podemos decir sobre el tema de la iglesia desde el Taná? ¿O qué duda puede tener a estas alturas de la historia? Hechos 14:27 dice, oiga, estamos hablando del libro de los Hechos. Dice, y cuando llegaron y reunieron a la iglesia, Cajal, o sea, Kehilá. Este es Kehilá, que significa un grupo allá. Reunieron a la Kehilá. Refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Para que creyeran, pues. Para que creyeran aquí en los enseñados de Yeshua. Hechos 5:11 dice, y vino gran temor sobre toda la Kehilá y sobre todos los que oyeron estas cosas. Primera de Corintios 1:2, y la Kehilá, traducida iglesia, y la Kehilá de Dios que estaba en Corinto, oiga, es Kehilá, es una comunidad del pueblo que estaba viviendo allá y que se estaba reuniendo, obvio, allá, que está en Corinto, dice, a los santificados en Mashiach Yeshua, llamados a ser Kadoshim, a todos los que están en cualquier lugar que invoquen el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, Señor de ellos y nuestro, de ellos, de los que están allá esparcidos y nuestro, o sea, los judíos que todavía en ese entonces se mantenían en su territorio. Primero de Corintios capítulo 14 verso 12 dice, así también vosotros, ya que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificar la Kehilá, traducida iglesia. Primero de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la Kehilá del Elohim viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, la palabra verdad, acuérdense que el detrás está Torah. Hechos 2:26 dice, Hechos 11:26 dice, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía y se reunieron allí todo un año con la Kehilá, o en la Kehilá, o con la Kehilá que estaba en Antioquía de Siria. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hebreos 10. Y no me va a decir, oiga, carta a los hebreos, ¿qué tiene? Si la iglesia está separada, esta carta es obvio que no le compete, porque es para los hebreos. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, oiga, congregación, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Ruach HaKodesh os ha puesto por líderes,
para apacentar la Kehilá. Así que la palabra que está detrás de cada palabra española iglesia está la griega, que es Kehilá. Y Kehilá es un derivado o una partícula del Kahal. Podemos decir de que está El Salvador, que es todo el país y todos los que pertenecemos a El Salvador, pero en la diáspora hay unos aquí en Junior City, otros en Bayonne y otros en Los Ángeles. ¿Y qué podemos decir? Por todos los países del mundo. Esos son partes del Salvador, comunidades salvadoreñas que están allá. Nosotros aquí llamamos comunidades, en hebreo son Kehilá. O sea que en hebreo para decir comunidad es Kehilá, y viene de la raíz de la palabra Kahal, donde todo el pueblo, donde se echa cuenta todo el pueblo. Creo que más claro ni el agua. Así que por último tenemos, hermanos, Apocalipsis 1:4, que dice: Juan, a las 7 Kehilá que están en Asia. Son comunidades, no son 7 iglesias, son 7 comunidades hebreas en el exilio. Y Juan está escribiéndole una carta a cada una de ellas. Posiblemente esas cartas las pueden haber sido leídas por otras comunidades, porque no creo que hayan solo 7 comunidades por todas. Sin embargo, como se entiende que el número 7 es el número de la perfección, entonces pues de allí 7 se seleccionan 7 comunidades, dando a entender, hermanos, de que pues todas las demás comunidades que están en otros continentes se benefician de estas mismas lecturas, pues tienen el mismo mensaje. Tanto entonces como hoy el mensaje y la esencia del mensaje no ha cambiado. Es retornar, Shuvá, arrepentirse. Y eso va para todos nosotros, a menos que no sea parte de Israel. Y como yo le vuelvo a decir, no necesita ser parte de Israel para entrar a vivir el milenio. Pero si usted quiere entrar a vivir el milenio siendo parte de Israel, usted puede, yo puedo, cualquiera puede. Pero no solamente solo Israel vivirá y cruzará el milenio, también las naciones lo harán paralelamente a Israel. Y no como iglesia, sino como naciones. Porque Akadosh Baruj Hu solo tiene un Kahal, una iglesia, no tiene dos. Si Akadosh Baruj Hu tiene 2 iglesias, estaría como un hombre que tiene 2 mujeres. Eso no es posible. Él es fiel, los infieles somos nosotros. Tenemos que mejorar y que el Eterno nos ayude, hermanos, a entender su Torah, su palabra, y ponerla en su contexto, no sacarla de contexto para sacar pretextos y doctrinas que no nos lleven al lugar que nosotros pretendemos llegar, o pensamos que nos estamos conduciendo. Acuérdense que toda la Torah y los profetas se van a cumplir, y como Yeshua dijo que mientras existe el cielo y la tierra, esto no pasa, se tiene que cumplir, a menos que usted no crea eso. Entonces difícilmente podemos hacer algo nosotros. Por ahora, hermanos, espero que esto sea de bendición para su vida, y si tiene preguntas la puede hacer al pie del video o en nuestro muro, cualquiera uno de los hermanos. Que el Eterno lo bendiga, lo guarde hoy y siempre. Shabbat Shalom.